Buenos días a todos chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Sí, vamos a ver un poquito de lo que nos habíamos quedado la semana anterior y que nos faltó un tema y seguiremos pues con el resto de lo que nos queda. ¿Listo? Siempre sería bueno que enciendan los que puedan sus cámaras, que estén encendidas las cámaras de la mayor cantidad de estudiantes, a menos de que en algunos casos estén en medio trabajo. De lo contrario, pues siempre es bueno tener la presencia de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Lo que era el entrenamiento por edades, edades sensibles, tanto en capacidades coordinativas como en capacidades condicionales. ¿Sí? También habíamos visto un poquito. ¿Qué deporte? Sí, las diferencias básicas entre el entrenamiento, sí, entre hombres y mujeres. Perfecto. Buenos días, profe Melanie. ¿Qué habíamos dicho sobre el entrenamiento entre hombres y mujeres? ¿Había alguna diferencia? ¿Había entre deportes para hombres y para mujeres específicamente? ¿O qué habíamos tratado? Buenos días, profe. Sí había diferencia porque en este caso las mujeres tenemos nuestra fisionomía es un poco más débil que la de los hombres y por eso los hombres pueden levantar más carga que las mujeres. Eso, profe. Ok, bueno, sí habíamos visto, ¿no? Que teníamos ¿Qué pequeñas de- diferencias, sí, diferencias musculares, por ejemplo. La genética ha decidido que las mujeres tienen menos masa muscular en el tronco que los hombres y son capaces de producir unos 2/3 de la fuerza de un hombre. Sin embargo, en la parte inferior del cuerpo las diferencias de la fuerza son menos relevantes e incluso en relación con la masa muscular que disponen las mujeres, esta es ligeramente superior en el sexo femenino. ¿Listo? Pero las mujeres pueden ganar fuerza al mismo ritmo que los hombres en relación al tejido muscular del que disponen. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser un poco más pequeñas, sí, en relación a los hombres, obviamente van a tener un poco menos de muscularidad y de pronto a generar un poco menos de fuerza. También podemos decir que si hay mujeres altas, sí, hay mujeres altas, y si hay un hombre más pequeño, obviamente la mujer va a tender a generar más fuerza que ese hombre, ¿sí? Entonces, la diferencia no era por el sexo, sino más por la relación de estatura y peso. Las mujeres son menos fuertes que los hombres principalmente debido a la menor cantidad de músculo y menores áreas de fibras cruzadas. Sin embargo, para la misma cantidad de músculo no hay diferencia en cuanto a fuerza entre los sexos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno va a tener su fuerza, ¿no? Si dependiendo a su contextura. Entonces no es que va a haber una diferencia grande de poder ganar fuerza. A niveles máximos de ejercicio, las mujeres tienen ritmo cardíaco mayores que los hombres, porque el corazón de las mujeres son más pequeños y van a tender a latir más veces para poder generar un tipo de resistencia. Las mujeres tienen un volumen sistólico menores debido a que tienen el corazón más pequeño, lo cual significa menos volumen sanguíneo. Las mujeres tienen menos capacidad de incrementar las diferencias arteriovenosas del oxígeno, probablemente por el menor contenido de hemoglobina. Las diferencias en las respuestas respiratorias entre los hombres y mujeres se deben principalmente a la diferencia de tamaño corporal. Sí, no porque sean hombres o mujeres. Si hubiera mujeres más grandes que un hombre, pues tendrían más capacidad pulmonar y también más capacidad muscular. El umbral anaeróbico presenta poco o ninguna diferencia. Ya.
Los aumentos de fuerza debido a los entrenamientos de fuerza y resistencia son similares a los hombres y en mujeres. Pero las mujeres esta ganancia se debe más a factores neurales que hipertrofia muscular. La fuerza de la parte inferior del cuerpo expresada según el peso corporal o con la masa magra son similares entre hombres y mujeres. Hay diferencias en la pérdida de peso. Las mujeres tienen más o menos del 6 al 11% mayor cantidad de grasa, pero eso es normal, ¿sí? No quiere decir que son 6 o 11% más gorditas, sino que generalmente su contextura y su biología da a tener un 11% más de grasa corporal, ¿sí? Entonces, mientras el hombre tiene del 15 al 18%, ¿sí?, de grasa corporal, la mujer tiene del 18 al 22%. Eso quiere decir que cuando comienza el nivel de grasa corporal, en los hombres es la cúspide, ¿sí? Donde el hombre termina el nivel de grasa corporal, la mujer comienza. Entonces, pero es normal, ¿sí? Debido a sus órganos y a varios factores, sí, también a nivel de que no tienen tanta testosterona que los hombres y tienen un 10% de testosterona a comparación de los hombres. Y también tienen progesterona. Las mujeres se fatigan menos que los hombres a nivel muscular en condiciones controladas durante las contracciones isométricas. La magnitud de la diferencia entre sexos es cuanto la fatiga muscular es específica de las tareas realizadas en el grupo muscular implicado y la edad del individuo evaluado. ¿Por qué se dará esto? ¿Por qué las mujeres tienden a tener más resistencia muscular? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué las mujeres, aunque tienen un corazón más pequeño, sus pulmones son más pequeños porque son a comparación de los hombres más pequeñas, tienen mayor resistencia en la parte aeróbica? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Por la progesterona, profe. Sí, una parte. ¿Quién más se acuerda? Ivonne Corro, buenos días, profe. ¿Usted se acuerda? ¿Por qué las mujeres tienen más resistencia aeróbica que los hombres, tomando en cuenta que son 8% más grandes los hombres, 10% más pesados y 7% más altos que las mujeres? Deberían ser más resistentes. Sí, profe, buenos días. Sí, yo pienso que, o sea, igual, sí son más resistentes que las mujeres, por eso ellos tienen más fuerza y hacen más carga. Ya, perfecto, pero los hombres son más fuertes, pero las mujeres en la parte aeróbica son más resistentes. A ver, profe Denise Andrade, ¿por qué será esto? ¿Por qué las mujeres son más resistentes en la parte aeróbica que los hombres? Profe, le puedo responder, porque a lo Claro, mejor somos más flexibles. sí, es la parte, pero no es esa realmente la respuesta. Ok, profe. La profe Stephanie Daya, a ver, profe, dígame, ¿por qué las mujeres son más resistentes a la actividad aeróbica que los hombres? Ya. Bueno, a ver, ¿algún profe que me quiera responder? ¿Cuál será el por qué las mujeres tienen más resistencia en la actividad aeróbica que los hombres? Uno se puede decir que es por los
cambios hormonales y por algunas hormonas únicas que generan las mujeres. Otras pueden ser por el tipo de fibras que tienen las mujeres. Sí, más es por el tipo de fibras. Al tener menos muscularidad, tienen más cantidad de fibras de contracción lenta, ¿sí? Y estas fibras de contracción lenta generan más resistencia física. Entonces, no son más musculares las mujeres, pero son más resistentes, porque la composición muscular de las mujeres es de fibras de contracción lenta. Tienen mayor cantidad de fibras de contracción lenta. Entonces, van a tener mayor cantidad de resistencia a la hora de hacer actividades aeróbicas. Y el hombre va a tender a tener un poco más de fuerza porque va a tener más fibras musculares de contracción rápida. ¿Sí? Entonces, es una de las variantes. ¿Listo? Aparte de que las mujeres tienen cambios hormonales y en el momento, por ejemplo, que están en su periodo menstrual, son más fuertes, están produciendo más hormonas. Sí, es como un doping que reciben natural. Por eso es que, y también cuando están embarazadas, por eso es que en algunos países hubo una controversia en donde trataban de que coincida el periodo menstrual o el embarazo para poder competir. El nivel hormonal subía, lo que no les pasa a los hombres. ¿Listo? ¿Qué más vimos en eso? Vimos un poquito... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver un poquito de este video, o vamos a ver este video, donde nos explica un poquito las diferencias y las similitudes, que las diferencias son muy pocas, nomás la diferencia es por el nivel de estatura. Sí, es como que si me comparan con un hombre de 1,80, yo mido 1,60, obviamente ese hombre más alto va a ser más fuerte por su fuerza absoluta. ¿Sí se acuerdan cuál era la fuerza absoluta, no? Juan, profe Juan, ¿sí se acuerdan cuál era la fuerza absoluta? La capacidad máximo de levantar. No, esa es la fuerza máxima. La fuerza absoluta. Porque había una fuerza absoluta y una fuerza relativa. ¿Se acuerdan que hacíamos el ejemplo con un elefante y una hormiga? Ah, La fuerza absoluta es la fuerza que uno puede tener por su estatura y corpulencia. Sí. Y la relativa es que de pronto hay gente bien delgada que es fuerte. Sí. Y uno dice, pero ese flaquito saca fuerzas, ¿de dónde saca ese flaco fuerzas? Sí, entonces ese gordito es fuerte. Sí, entonces esa sería la fuerza relativa. La fuerza absoluta, la que tiene comparación con su masa muscular o su estatura. ¿Listo? Hay mujeres más fuertes que hombres y son pequeñas. Ojo, ¿sí? Hay arteriofilistas pequeñitas que alzan 3 veces su peso. Entonces, eso tenemos que ir nosotros siempre analizando, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el video, un video pequeño, en donde nos va a dar una pequeña explicación sobre este tipo de ideas que tenemos sobre hombres y mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fiteligente. En este video voy a hablar de un tema que me han pedido muchísimo y es ¿cuáles son las diferencias reales entre hombres y mujeres respecto a la nutrición y el entrenamiento según las características fisiológicas y anatómicas de cada sexo? Y como siempre, haré mi mayor esfuerzo en darles una respuesta objetiva, informada y basada en la evidencia científica disponible. Y pienso que en este tema es particularmente importante ser objetivos, ya que el día de hoy existe muchísimo marketing enfocado hacia las mujeres. Incluso a veces se lucra del hecho de que las mujeres tienen miedo de verse como hombres en lo que se refiere al fitness y al entrenamiento, y pues muchas veces creo que el marketing psicológico que hay detrás es bastante cuestionable moralmente. Es muy común ver a productos como solo para mujeres, y la mayoría de las veces solamente son el mismo producto con una etiqueta color rosa, promoviendo la idea de que el rosa es de mujeres y los otros colores son para hombres. Pero la verdad es que rara vez estos productos ofrecen alguna ventaja. La mayoría de las veces nos encontramos con un producto igual que cualquier otro con otra etiqueta. Pero antes de ir al tema, recuerda hacer clic en el botón de suscribir y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos de fitness inteligente. Además recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Fiteligente o usando el link que te voy a dejar aquí abajo. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos al video. Es un hecho indiscutible
que existen muchas diferencias entre hombres y mujeres. No se trata de decir que todos somos iguales y que no hay diferencias entre sexos, porque esto es falso. Existen diferencias tanto fisiológicas como anatómicas, pero veamos cuáles son las diferencias que realmente existen y cuáles son aquellas que tienen el potencial de alterar la manera en la que programamos la nutrición y el entrenamiento para las mujeres. Y pues todo esto nos llevará a cómo podemos hacer para mejorar las estrategias para ellas. En este video voy a intentar mencionar lo más relevante, pero la verdad es que eran demasiadas cosas y es imposible abarcar todo en un mismo video. Entonces, si terminando el video les gustaría que yo hable más de un aspecto en particular, avísenme en los comentarios para que yo pueda hacer un video y profundizar en esa parte. Quiero dar un poco de contexto y explicar cómo es que voy a distribuir el video. Y pues la verdad es que voy a separar las cosas en varios rubros, pero honestamente es muy difícil separar estas cosas entre sí, ya que todo está relacionado. El primero va a ser diferencias hormonales, el segundo va a ser diferencias en el metabolismo y la composición corporal, el tercero va a ser diferencias en la nutrición y el cuarto va a ser diferencias en la ganancia de fuerza y crecimiento muscular. Entonces, vamos a ello. Primer punto. Diferencias hormonales. Las mujeres tienen una menor concentración de testosterona que los hombres y una mayor concentración de estrógenos y progesterona dependiendo de la etapa del ciclo menstrual. Para este video me voy a enfocar en las mujeres en edad fértil y con un ciclo típico de 28 días. Aunque la verdad es un hecho que muchas mujeres tienen ciclos de más de 28 días o de menos y pueden ser tanto regulares como irregulares. Pero para fines prácticos me voy a guiar por lo típico. Me voy a enfocar en los aspectos más importantes de las concentraciones de hormonas, que son los de estrógenos y progesterona, pero no voy a hablar tanto de la regulación a nivel del hipotálamo, la hipófisis, etc. Pero para poder entender esto, quiero recapitular rápidamente un poco sobre el ciclo menstrual y lo básico. De manera muy sencilla podemos dividir al ciclo menstrual en dos fases. La fase proliferativa, que son los primeros 14 días de un ciclo típico, y la fase secretora o la fase lútea, que son los segundos 14 días de un ciclo normal. Y entre estas dos fases ocurre la ovulación. Los primeros 14 días, que son la fase folicular o proliferativa, se elevan los estrógenos que estimulan la proliferación del endometrio. Y en los segundos 14 días se eleva un poco más la progesterona, que busca preparar al endometrio para recibir una gestación. Y al final de la fase lútea, siempre y cuando no ocurra un embarazo, viene la menstruación. ¿Qué importancia tiene esto? En primer lugar, entender que la fisiología de las mujeres es cambiante, es algo dinámico y nos tenemos que adaptar conforme esta se va modificando. Si bien ahora me enfoqué en la parte reproductiva de estas hormonas, la progesterona y los estrógenos tienen muchísimos efectos a nivel sistémico, tanto en el sistema nervioso, en el hígado, en la piel, entre otros sistemas. Y entonces, todos estos cambios afectan a todo el cuerpo, no son cambios que solamente ocurran a nivel del aparato reproductor. Entonces, esa explicación breve que les acabo de dar va a servir un poco para entender mejor lo que voy a mencionar más adelante. Ahora vamos al punto número 2. Diferencias en la composición corporal y el metabolismo. Es un hecho que la composición corporal típica de los hombres y de las mujeres es diferente. Las mujeres suelen tener un porcentaje menor de masa muscular y un porcentaje mayor de grasa corporal. Y además de la cantidad o la proporción de tejido muscular y grasa corporal, la distribución que las mujeres tienen de la grasa corporal es diferente a la de los hombres. Y esto no solo tiene implicaciones estéticas, también tiene implicaciones funcionales y metabólicas, debido a que las mujeres acumulan más grasa en las caderas y los hombres tienen más facilidad o más propensión a acumular grasa de manera visceral. Además, la composición del músculo esquelético es distinta. Las mujeres tienen una mayor concentración o una mayor cantidad de fibras tipo 1, que son aquellas que se conocen como de contracción lenta, pero altamente resistentes a la fatiga. Debido a varios factores, las mujeres en general tienen un mejor manejo o un mejor metabolismo de la glucosa, de ácidos grasos, mayor flexibilidad metabólica y una mayor capacidad para oxidar ácidos grasos durante el ejercicio. Y esto, en esencia, significa que las mujeres están mejor equipadas metabólicamente que los hombres. Y todo esto nos lleva al punto número 3, diferencias en la nutrición. Y aquí hay dos puntos que quiero mencionar específicamente. El primer punto que quiero mencionar es el gasto energético total. El gasto energético total simplemente se refiere al total de calorías que gasta una persona y por lo tanto se relaciona con la cantidad adecuada de calorías que debe de consumir esa persona. Existe una idea de que las mujeres deben de comer menos que los hombres por el simple hecho de ser mujeres, pero la verdad es que la mayoría de las diferencias en el gasto energético, es decir, en las calorías quemadas entre hombres y mujeres, se explican por el tamaño y la composición corporal, así como por los hábitos de actividad física. Esto quiere decir que las mujeres no tienen que comer menos por el hecho de ser mujeres. Más bien, una persona más pequeña va a tener que comer menos que una persona más grande. Una persona con menos masa muscular va a tener que comer menos que una persona con más masa muscular. Y una persona más activa
va a tener que comer más que una persona menos activa. Entonces, no es que las mujeres realmente tengan un gasto energético menor que los hombres. Más bien, si las mujeres suelen ser más pequeñas, con menos masa muscular y menos actividad física que los hombres, pues van a necesitar menos calorías. Y pues aquí simplemente importa de los promedios. Quizás en promedio las mujeres sean un poco más pequeñas, pero vamos a encontrar hombres que son mucho más pequeños que el promedio de las mujeres, etc. Entonces, si hay diferencias en el gasto energético total entre un hombre y una mujer, lo más probable es que esas diferencias sean en su mayoría explicadas por una diferencia en la composición corporal, el tamaño y la actividad física. Y ahora, el segundo punto importante en la nutrición de las mujeres es el impacto que tiene el ciclo menstrual sobre la nutrición. Los diferentes cambios que ocurren a lo largo del ciclo menstrual en las mujeres pueden ir alterando los antojos o el estado psicológico de las mujeres, generando cierto apetito por diferentes cosas. Se ha visto que durante la fase lútea del ciclo menstrual aumenta el apetito o el antojo de las mujeres hacia los carbohidratos, las grasas y específicamente por el chocolate en muchas mujeres. Y lo importante de todo esto es que si una mujer está intentando perder peso, seguir una dieta y conforme avanza en el ciclo menstrual cambian sus antojos, tendríamos que tomar precauciones para evitar que estos antojos puedan afectar su éxito o su adherencia a la dieta. Y todo esto se ve aún más en los últimos días antes de la menstruación. Entonces, todas estas diferencias y todos estos cambios tienen que ser algo que conozcamos para poder tomar estrategias y evitar que los antojos durante esta etapa puedan perjudicar una estrategia para perder peso, aumentar la definición, etc. Y es debido a esto que se han propuesto diferentes estrategias para adaptarse a los cambios en el ciclo menstrual en lo que refiere a la nutrición. Algunos autores recomiendan aumentar las calorías en estos días antes de la menstruación, cambiar la composición de los macronutrientes y también aumentar el consumo de ciertos alimentos como frutas y verduras para intentar reducir el antojo por esos alimentos que son altos en grasas, altos en carbohidratos o el chocolate. Entonces, pues aquí va a depender mucho de cada mujer y de cómo perciba los antojos. Si los antojos son demasiado fuertes, quizás convenga incluir en una cantidad moderada dichos alimentos para tratar de reducir el antojo y de reducir las probabilidades de que se salga de la dieta y tenga un atracón. Y también, de hecho, existen algunas estrategias de suplementación, entre otras cosas, que se pueden hacer para reducir las molestias premenstruales. Entonces, si te gustaría ver un video enfocado a cómo reducir los síntomas premenstruales, de qué se puede consumir para hacer que todo sea más llevadero, dime en los comentarios para que haga un video enfocado en eso. Y ahora vamos al punto número 4. Diferencias en la ganancia de fuerza y crecimiento muscular. Es un hecho que, hablando de términos absolutos, los hombres tienen la capacidad para tener más fuerza y más masa muscular que las mujeres de manera natural. Sin embargo, una gran cantidad o un gran porcentaje de la diferencia en la fuerza se explica por el tamaño y la cantidad de masa muscular. Entonces, una mujer que tuviera la misma masa muscular de un hombre, en teoría podría producir prácticamente la misma fuerza. Y bueno, vamos a ver qué dice la ciencia acerca de esto en específico. Recientemente se publicó un metaanálisis que evaluó las diferencias en fuerza y crecimiento muscular contra hombres que realizaban el mismo protocolo de entrenamiento. Básicamente se les daba a hombres y a mujeres un entrenamiento similar y se veía qué diferencias había en el progreso de cada uno dependiendo del sexo. En este estudio no se vieron diferencias significativas en la capacidad de las mujeres para ganar músculo o ganar fuerza. Y de hecho, en lo que refiere al cuerpo superior, las mujeres tuvieron una ventaja relativa a los hombres. De hecho, muchas personas piensan que el simple hecho de que las mujeres tengan menos concentraciones de testosterona limita sus ganancias musculares o la capacidad de fuerza que tienen. Sin embargo, las cosas no son tan simples y atribuir las diferencias simplemente a la testosterona es altamente reduccionista. De hecho, en las mujeres se han identificado diferentes mecanismos para estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular que no ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cambios en el ciclo menstrual en lo que refiere al simple hecho de que las mujeres tengan menos concentraciones de testosterona limita sus ganancias musculares o la capacidad de fuerza que tienen. Sin embargo, las cosas no son tan simples y atribuir las diferencias simplemente a la testosterona es altamente reduccionista. De hecho, en las mujeres se han identificado diferentes mecanismos para estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular que no dependen de la testosterona. Y de hecho, también se ha visto que así como las mujeres tienen ventajas en el metabolismo, también es posible que tengan una mayor resistencia a la fatiga y que puedan manejar un mayor volumen de entrenamiento. Es decir, que puedan entrenar más cansándose menos. Entonces, aunque podemos concluir que probablemente desde un punto de vista absoluto un hombre pueda ganar más fuerza y más masa muscular en promedio, el potencial relativo, es decir, el potencial para mejorar desde un estado basal es el mismo para una mujer que para un hombre. Y de hecho, a la fecha no existe evidencia
que apunte a que las mujeres tengan que entrenar de una manera distinta a la de los hombres. Entonces, más allá de si a las mujeres o a los hombres les interesa desarrollar diferentes partes del cuerpo según los cánones estéticos, el protocolo de entrenamiento que debe de seguir cada persona en particular no tiene por qué verse modificado por el sexo. Entonces, conclusiones. En primer lugar, las mujeres tienen ventaja metabólica sobre los hombres. Pueden manejar mejor la glucosa, los lípidos y oxidar más grasa durante el ejercicio. Segundo lugar, las mujeres realmente no tienen que comer menos por el hecho de ser mujeres. Si una mujer tiene que comer menos que un hombre, probablemente sea por el tamaño, composición corporal o actividad física. 3. Pueden aparecer antojos o cravings en diferentes etapas del ciclo menstrual. Entonces es importante conocer esto para tomar precauciones y buscar una estrategia que permita que las mujeres se apeguen mejor a su alimentación y que puedan pasarla mejor durante esta etapa. 4. Independientemente de las concentraciones de testosterona, el potencial relativo de una mujer para ganar fuerza o masa muscular es el mismo. 5. No existe evidencia hasta este momento que afirme que las mujeres deben de entrenar con un método diferente que los hombres. Como les comenté, existen algunas estrategias nutricionales y algunos suplementos que se pueden emplear para mejorar las molestias premenstruales o algunas otras cosas en las mujeres. Entonces, si te interesa este tema, comparte el video para que yo sepa que te gustó y coméntame para que yo sepa que quieres ver un video específicamente sobre esos puntos. Como les comenté al principio, este es un tema muy amplio y difícil de abarcar en un solo video. Entonces, necesito que me digan qué parte les gustaría revisar más a fondo para que lo pueda preparar. Y bueno, ustedes mujeres, platíquenme, ¿qué les pareció este video? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que mencioné? ¿O ustedes piensan diferente? Platíquenme su experiencia en los comentarios. Si te gustó el video, haz clic en el botón de suscribir y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos de fitness inteligente. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram como Fiteligente o por medio del enlace que te voy a dejar aquí abajo. Yo soy Santiago Espinosa. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo, chicos, como más o menos podemos ver, realmente no es que generalmente hay una dieta o un entrenamiento distinto para mujeres y hombres. ¿Qué piensa usted, profe Juan? ¿O cómo plantea usted sus entrenamientos? Realmente sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice él, porque realmente no se les evalúa al inicio por como dicen, ¿no? Que las mujeres son el sexo débil para nada. Yo tengo chicas que entrenan mejor que algunos alumnos. Y realmente ahí lo que varía sería solo las cargas y más que todo también el tipo sino que algunos factores también tienen que ver. Por ejemplo, tengo alumnas que son ya adultas, entre 38 y 42 años, entonces había una chica que engordaba por más que se le mandaba a la dieta, entonces por ahí le mandamos a hacer un chequeo y había tenido vuelta a otra patología de la hipotiroidismo, entonces eso ya es otra. Hay que hacerse también los chequeos para saber qué tipo de patologías tenemos, porque eso puede variar en el entrenamiento. Claro. ¿Qué piensa usted, profe Melanie? Buenos días. Yo pienso que es dependiendo de cada persona. Y como decía en el video, la comida no, o sea, creo que nosotras las mujeres a veces nos obsesionamos mucho con el punto de la comida. Y aquí podemos ver que no es solamente comer menos, sino comer equilibradamente y de acuerdo a nuestra estatura. Y eso complementando con las cargas físicas que hagamos. Por ejemplo, yo creo que si es que nosotros hacemos más ejercicio, necesitamos un poco más de calorías y un poco más de carbohidratos. Eso. Bien, profe. Entonces, claro, nosotros podemos ver que no hay proteínas para mujeres, ¿no es cierto? O sea, no hay pollito para mujeres y pollo para hombres. Hay pollo, hay carne, hay ensaladas. Sí, de pronto nos da un estereotipo de productos diciendo que se aísla la proteína y hay menos cantidad de calorías, ¿no es cierto? Hay una proteína isoproteína en donde yo puedo tomarla y no tiene carbohidratos. Pero eso no quiere decir que sea para mujeres, puede ser para un culturista hombre
que no quiere ya ganar más grasa corporal y toma simplemente proteína aislada. Entonces, debido a eso hemos visto que no debemos caer en eso de que porque hay también, ¿no?, entrenamientos para, no me hará entrenar como los hombres. Entonces, no hay flexiones de codo, abdominales para hombres o para mujeres. El ejercicio es universal, no hay un ejercicio específico para el género ni para el sexo. Pero lo que sí tenemos que saber es que sí hay un ejercicio individualizado por persona, ¿no es cierto? Entrenamiento para adultos mayores. Vamos a pasarnos ya hemos visto la diferencia, que es muy poca la de las mujeres con los hombres. Depende de su morfología, ¿no es cierto? Si es una mujer grande de 1,80, yo no sé si han visto alguna vez un video de una chica, no sé de qué país es, media casi 1,90 m, 2 metros, y el entrenador es como de 1,70, creo. Ella es gigante. No hay quien le pare a esa mujer es fuerte. Sí, entonces todo dependerá de nuestra complexión o de nuestra morfología. Entrenamientos para adultos mayores. Vamos a ver qué nos dice. El ejercicio y la actividad física benefician casi a todas las personas, incluidos los adultos mayores. Hay 4 tipos principales y cada uno es diferente. Practica todos ellos en la entrega más de beneficios. Yo no diría incluido, ¿no es cierto? Yo diría exigido a los adultos mayores. Debería ser una actividad que siempre se desarrolle para los adultos mayores. Sí, debería ser una actividad un poco obligada para los adultos mayores que hagan actividades físicas y puedan mantener sus capacidades. Las actividades de resistencia aeróbica aumentan la respiración y la frecuencia cardíaca. En algunos ejemplos son las caminatas, correr, bailar, nadar o andar en bicicleta. Los ejercicios de fuerza fortalecen los músculos. Levantar pesas o usar bandas elásticas puede fortalecer. Los ejercicios de equilibrio ayudan a prevenir las caídas. Los ejercicios de flexibilidad estiran los músculos y pueden ayudar a que su cuerpo permanezca relajado. Aún cambios muy pequeños en la fuerza de sus músculos pueden hacer una gran diferencia en su función, especialmente en las personas que ya han perdido gran parte del músculo. Sí. Además, el entrenamiento de fuerza puede mejorar el equilibrio, preservar la densidad ósea, la independencia de la vitalidad, reducir el riesgo de numerosas enfermedades crónicas como las cardiopatías, la artritis, diabetes tipo 2, la osteoporosis y el tiempo que mejora los beneficios psicológicos y cognitivos. Veíamos que para las actividades que nosotros habíamos visto para la tercera edad, hacer actividades generalmente en piscinas y hacer actividades de fuerza va a ayudar a que la parte de la artritis y artrosis vayan disminuyendo el nivel de dolor, ¿no? Siempre cuidando los tipos de ejercicio que se deban hacer y los tipos de contracciones que tenemos, ¿no? Entonces eso va a variar en el adulto mayor. Vamos a ver también aquí. En esta videoclase hablaremos sobre el ejercicio físico y desarrollo de la fuerza en adultos mayores. La física, más en concreto la mecánica, define la fuerza como toda acción de un cuerpo material sobre otro capaz de provocarle cambios en el estado de reposo o movimiento. El ser humano puede moverse, oponerse a las cargas externas y adaptarse al medio ambiente debido a su capacidad de generar fuerza. Por lo tanto, desde un punto de vista fisiológico, la fuerza muscular constituye una capacidad neuromotora esencial que puede manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de las condiciones individuales y los objetivos en que se realice cada ejercicio. De hecho, pueden distinguirse infinitos valores de fuerza muscular según el tipo de acción realizada, dinámica o isométrica, la velocidad, el peso movilizado o las características mecánicas de cada ejercicio. Los efectos de una regular y sistémica actividad física sobre el músculo de los adultos mayores son impresionantes y los resultados de un programa de entrenamiento de la fuerza bien planificado, con bases científicas, pudieran ser espectaculares. De todos los sistemas del organismo, el neuromuscular es el que muestra diferencias significativas entre una persona sedentaria y otra entrenada de manera constante. Entonces,
Las personas mayores que mantengan niveles adecuados de actividad física tendrán más fuerza que las personas adultas sedentarias. El mantenimiento de las condiciones del sistema musculoesquelético va a depender en parte del tipo de actividades que realicen las personas adultas en su quehacer diario. Por lo tanto, los músculos que nunca sean utilizados se deteriorarán con el pasar del tiempo y al llegar a edades mayores mostrarán peores condiciones de las que las personas que han mantenido un entrenamiento adecuado de la musculatura. El músculo responde profundamente al entrenamiento de fuerza. Los efectos son muy específicos. Cualquiera que sea el tipo de ejercicio y la metodología que se adopte, los cambios serán visibles en un corto periodo de al menos 2 meses, tanto en forma como en tono de los grupos musculares. Bajo una adecuada supervisión del médico, fisiólogo del ejercicio, fisioterapeuta o especialista en rehabilitación, las personas mayores con riesgo cardíaco bajo, con una función ventricular normal, pudieran participar en programas de entrenamiento de fuerza y resistencia. Sin embargo, no se recomiendan cargas elevadas de peso o resistencia. Dentro del metabolismo energético de los adultos mayores se producen las alteraciones musculoesqueléticas que pueden contribuir a cambios asociados a la edad, tales como reducción de la densidad ósea, sensibilidad a la insulina y capacidad aeróbica. Por estas razones, la estrategia para preservar la masa muscular en edades avanzadas es incrementar la fuerza muscular en las personas mayores sedentarias, lo que representa una importante forma para incrementar la independencia funcional en la vida diaria y disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a la edad. Comúnmente la disminución relativa de la fuerza es debido al aumento de la grasa corporal y a la disminución de la masa magra, situación que promueve el envejecimiento. Aspecto importante a tomar en cuenta si consideramos que la debilidad en las personas adultas aumenta la probabilidad de caídas, sobre todo en la población con mayor fragilidad. Es prioritario destacar que el número de hombres y mujeres con más de 65 años está aumentando y parece que también son mayores las oportunidades para ellos de participar en deportes que van desde la caminata hasta el running o el entrenamiento funcional, también llegando incluso al levantamiento de pesas o halterofilia. Aunque es cierto que la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular de los participantes en las competencias de los veteranos son realmente excepcionales, también es cierto que incluso los deportistas con un mayor nivel de entrenamiento experimentan un descenso en su rendimiento a partir de los 30 años. Un ejemplo que debemos tener muy en cuenta es el de la halterofilia, en donde se ha observado un descenso en el rendimiento relativo a la edad de aproximadamente 1 a 1.5% por año hasta aproximadamente los 70 años, momento a partir del cual el descenso es más prolongado. Es por ello que como profesionales de la preparación física debemos ser conscientes de los cambios fisiológicos que ocurren con la edad y entrenabilidad de los mayores. Debemos en todo momento considerar los posibles riesgos para la salud asociados a la actividad física en adultos mayores. Como podemos ver, podemos trabajar muchas cosas con el adulto mayor. Lo que tenemos que tener en cuenta es sus cambios fisiológicos, sí. Saber un poco de la etapa del envejecimiento, ¿no es cierto? Pues vamos a ver, profe Melanie, ¿desde qué edad piensa usted que envejecemos? ¿O comenzamos a envejecer? Desde que comenzamos a envejecer, creo que desde los 40. Ya, perfecto. Profe Juan, ¿qué dice usted? Que nacimos. Envejecer, se podría decir desde los 35. 30 años Ya, también se ha visto estudios por los cambios fisiológicos. perfecto. Profe Eric Alvear, a ver, ¿usted qué dice, profe? ¿Desde qué edad comenzaríamos a envejecer? Buenas, ¿sí me escucha, profe? Sí, profe. Yo digo que a partir de los 40, diría en mi opinión, ¿no? Porque incluso yo un día jugaba fútbol, estaba jugando un partido de fútbol y había un adulto mayor, literalmente, y jugaba incluso mejor que algunos jóvenes. Eso Bueno, como una anécdota que ese día me sorprendí porque dije, a ver, a veces la edad no es un limitante. Si se lo veía muy bien así, como
fresco como una lechuga, por así decirlo. Ya, perfecto, profe. Sí, a mí me pasó alguna vez que vino un grupo de 60 años y habían sido exjugadores del Ecuador y nos dieron una paliza en fútbol porque eran bastante técnicos. Pero bueno, en realidad comenzamos a sufrir cambios desde los 35 años, ¿no? A los 35 años el cuerpo ya no necesita tanta cantidad de energía. A los 40 años ya comienza a producirse la producción menos de hormonas. Y desde esa edad ya comenzamos el periodo de envejecimiento. Por eso es que tenemos que tratar de en estas edades, 35, 40 en adelante, mantenernos activos y hacer actividades físicas moderadas, y si es que posible hacerlo fuerte mientras están relativamente jóvenes, hay que hacerlas, porque eso le va a dar mayor vitalidad, sí, en lo que es el aspecto de la parte física y cognitiva, ¿sí? Entonces, ya vemos que en los adultos mayores lo que necesitamos saber es el envejecimiento, desde cuando se produce, ¿sí? No esperar llegar a la tercera edad para tratar de dar soluciones a los problemas, sino mejor hacer unas actividades preventivas. La fisioterapeuta del Centro Cardiovascular Sommer Incare, Carolina Gómez, nos estará acompañando en esta sección de salud en la que hablaremos del ejercicio en casa con los adultos mayores, su importancia, algunas recomendaciones y los tipos de ejercicio que existen. El ejercicio físico es aquella actividad que se hace por un determinado tiempo y que pone en estrés nuestro sistema cardiovascular, o sea, el corazón y también el sistema musculoesquelético. Existen dos tipos de ejercicio: el ejercicio aeróbico, o también conocido como cardiovascular, que su principal objetivo es aumentar la capacidad del corazón. Y es un ejercicio que se debe hacer de larga duración, de 40 minutos a 1 hora. Y está el ejercicio anaeróbico, que su principal objetivo es la tonificación del sistema musculoesquelético. ¿Cuál hacer? Lo ideal es combinar los dos, para que haya un aumento a nivel cardiovascular y también nuestros músculos estén tonificados. Según expertos, al menos 150 minutos de ejercicio físico a la semana es lo recomendable, en espacios amplios y cómodos, pero lo más importante es tener actitud. Hay varias recomendaciones. Lo primero es tener una actitud positiva y querer realizar el ejercicio. También debemos contar con un espacio amplio para que nos sintamos cómodos y podamos hacer los movimientos libremente. Digamos que el vestuario también influye mucho. Tenemos que estar cómodos, tenemos que imaginarnos que estamos en un espacio al aire libre o en el gimnasio. La principal ventaja de hacer ejercicio en casa es que nos estamos cuidando y estamos también cuidando a nuestra familia y estamos compartiendo con ella. Desde Sommer Incare afirman que lo ideal es tomar la frecuencia cardíaca antes, durante y después del ejercicio, y la fisioterapeuta nos explica cómo. Para nosotros tomar la frecuencia cardíaca máxima tenemos una fórmula de Carboner. Esta es 220 menos la edad. Ahí me va a dar una cifra y esa va a ser la frecuencia cardíaca máxima. Para nosotros tomarnos el pulso es ideal hacerlo en la arteria radial, aquí en el cuello, en la yugular o en la parte humeral. De esa manera nosotros sentimos las pulsaciones del corazón. Entonces, vamos a contarlas por minuto. ¿Cuántas pulsaciones nos va a dar en un minuto? Teniendo la referencia de la frecuencia cardíaca máxima, es normal que durante el ejercicio estas pulsaciones se eleven. Pero si, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca es de 180 pulsaciones por minuto, yo sé que no me puedo exceder durante el ejercicio porque entonces ya tengo en riesgo, estoy poniendo en riesgo mi corazón. Al realizar rutinas de ejercicio, se busca que los adultos mayores sean funcionales en la medida de sus posibilidades. Igualmente es fundamental la hidratación para suplir la pérdida de agua y para que las personas no se descompensen.
Se le escucha, profe. Profe Pablo Arias, buenos días. ¿Usted conoce un poco las características del entrenamiento? Buenos días, profe. ¿Cuáles son? No Ya. recuerdo. Perfecto. No importa. Vamos a ver. De pronto, profe Juan, las características de un entrenamiento. Siempre las utilizamos, sino que no estamos acostumbrados a clasificarlas. Entonces, se podría decir eso de individualización o si es que depende para algún deporte específico. No entiendo. Ya, vamos a ver. ¿En qué se basan las características del entrenamiento? Vamos a ver. Las características del entrenamiento son las siguientes: volumen, intensidad, duración, densidad y frecuencia. Sí, las anteriores que el profe Juan me dijo son los principios de entrenamiento. ¿Listo? Eso ya los vamos a ver también luego. Pero vamos a ver las características de un entrenamiento. Las características de un entrenamiento debe tener volumen, intensidad, duración, densidad y frecuencia. ¿Quién me podrá decir en qué se basa el volumen de entrenamiento? No el volumen muscular, ¿no? Sino el volumen de entrenamiento. ¿A qué nos referimos? El volumen es el peso. El volumen es el peso. Ya, ¿quién más? ¿Quién más me puede decir qué es el volumen? ¿Nadie más? Ok, vamos a ver. Ahora, ¿quién me puede decir qué es la intensidad del entrenamiento? ¿O qué entienden por intensidad del entrenamiento? A ver, profe Sebas Guanín, ¿a qué nos referiremos con la intensidad del entrenamiento? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que es las repeticiones con las que se va a trabajar. Ya, perfecto, ya vamos a ir viendo, ¿no? Ya, entonces un profe me dijo el peso, el otro profe me dijo las repeticiones que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Quién más me puede decir? A ver, Alexander Poveda, profe, ¿a qué se refiere con la duración? El tiempo en el que se va a trabajar cada ejercicio. Perfecto, ya, perfecto. Profe Melanie, la densidad, ¿a qué se referirá? Bueno, no es muy común que utilicemos densidad, pero si no lo sabe está bien, porque no es un término que se utilice común. Pero es No, la no, profe, la verdad no. No se ha escuchado densidad. Listo, no hay problema. Y la frecuencia, vamos a ver, William Aguinzaca, ¿qué se referirá con la frecuencia del entrenamiento? No está el profe William. A ver, profe Pablo Arias, ¿a qué se referirá con la frecuencia de entrenamiento? Del corazón, de la intensidad, puede ser. Bueno, no, pero por ahí sí podemos tener confusión con frecuencia cardíaca. Está bien. Entonces vamos a ver, ¿listo? Vamos a irnos, ya hemos dicho algunos términos que pensábamos, ahora vamos a ir viendo los conceptos, ¿no? Características del entrenamiento. Volumen. Definimos el volumen de entrenamiento como la cantidad total de trabajo realizado, ya sea en una sesión o una semana. Normalmente en el entrenamiento de fuerza se suele prescribir como repeticiones por número de series, ya sea sesiones por grupos musculares o por ejercicio. Sí, el volumen de entrenamiento que podemos realizar en nuestras sesiones de musculación es un concepto que suele generar muchas dudas.
ya que variable en función de nuestros objetivos y otros factores particulares de cada individuo. ¿A qué se refiere al volumen? Generalmente lo vamos a identificar. Si son en ejercicios de fuerza, el volumen va a ser las repeticiones. Las repeticiones o series de ejercicios. ¿Listo? Y si es en actividades, por ejemplo, de distancia, sí, será la cantidad de metros o kilómetros que corramos. Sí. Entonces, ¿a qué nos referimos en volumen en el ejercicio? A la cantidad o de distancia. También puede ser la cantidad de tiempo, ¿no? Puede ser medido en tiempo también, ¿sí? Sí, si es que es un tiempo mayor, digamos, corre 1 hora, corre 2 horas, corre en volumen de tiempo, mucho volumen. ¿Listo? Porque es a mayor cantidad, lo vamos a llamar volumen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo identificamos en actividades de fuerza? Como repeticiones y en distancias como kilómetros, ¿sí? A mayor kilómetros, mayor volumen. A menor kilómetros, menor volumen. A mayor repeticiones en actividades de fuerza, mayor volumen de repeticiones. Y a menor repeticiones, menor volumen. Perfecto. Entonces, ya hemos identificado cuál es la actividad de volumen en el ejercicio, ¿no? Que se refiere a la cantidad de ejercicios que lo podemos realizar. Vamos a ver el segundo término. Ya. En el American College of Sporting Medicine recomiendan realizar entre 1 o 3 series por ejercicios en principiantes con menos de 1 año de experiencia. ¿Sí? Quiere decir que podemos hacer de 1 a 3 series, en volumen se refiere, ¿no? Si tienen menos de 1 año de experiencia. ¿Cómo medir el volumen del entrenamiento? El volumen en un entreno se puede medir en varias formas. Por las repeticiones totales o por el peso total movido a distancias recorridas. Sí, también puedo medir el volumen de peso que yo he cargado por la cantidad de repeticiones que yo he hecho. Por ejemplo, si hago 10 repeticiones con 10 libras, he cargado en volumen de peso 100 libras, ¿no es cierto? No he cargado los 100 libras en una sola repetición, sino he cargado en el volumen de peso que he cargado 100 libras. Sí, esa parte está clara. Sí está clara esa parte que medimos el volumen del peso que vamos a cargar. Sí, por ejemplo, el volumen sería las repeticiones totales. Las repeticiones totales. A eso me refiero en volumen de peso, las repeticiones totales. Si hice con 10 libras, 100 repeticiones, al final, ¿cuánto cargué de peso? 1000 libras, porque he cargado por la cantidad de repeticiones. O, ¿cuántas repeticiones hice? En distancia, si corrí 42 kilómetros o 15 kilómetros, ¿quién corrió más? ¿Quién tuvo más volumen de carrera? El de 42 kilómetros. Sí, eso es lo que se refiere a volumen. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que se refiere, bueno, aquí vamos a ver un poco más sobre el volumen. Volumen de entrenamiento según las repeticiones totales. Puedes contarlo por el número total de repeticiones que haces para un mismo grupo muscular dentro de una semana. Para hacerlo tienes que contar con el número de repeticiones que haces en cada serie y eso multiplicarlo por cada ejercicio que hagas para cada grupo muscular. Sí, también puedo ver cuánto peso cargué en todo mi cuerpo a la semana. Trabajé con, no sé, 10,000 libras y yo quiero al final de los 3 meses trabajar con 15,000 libras. Entonces voy a tener que ir aumentando el número de peso, ¿no es cierto?, del volumen. Para hacerlo tienes que contar con el número de repeticiones que haces en cada serie y eso multiplicarlo por el ejercicio. Por ejemplo, si haces una rutina de torso-piernas, entrenas pecho haciendo press banca 4 series de 10 repeticiones en cada ejercicio. Y entre lunes y jueves. Y el resultado sería 10 repeticiones por 4 series, 40 repeticiones por ejercicio, 4 repeticiones por día, por 2 días que entrenamos, 80 repeticiones a la semana,
con este esquema de entrenamiento estás trabajando el pectoral con un volumen de 80 repeticiones por semana. ¿Sí? Ese sería el cálculo. Si yo quiero ganar resistencia a la fuerza y digo, no, yo quiero no hacer 80, yo quiero hacer 200, ¿no es cierto? Entonces iré trabajando en eso, ¿no? En esa cantidad para subir mi volumen de repeticiones, porque quiero ganar resistencia a la fuerza. O si corro kilómetros, estoy en 15 kilómetros, quiero correr 20, 30 hasta llegar a 40. Quiero aumentar mi volumen de distancia en actividades aeróbicas. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? No creo que está difícil, ¿no? Está claro lo de volumen. Volumen de entrenamiento según el peso movido. O sea, quiero saber cuánto peso yo cargo a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver. Y otra forma de saber el volumen de entrenamiento es saber el peso total movido. Esto sería multiplicar el peso que mueves por el número de repeticiones. Y con lo que te dé, multiplicarlo por el número de series. Si cogemos el ejemplo anterior, para saber el total de peso movido, solo tienes que multiplicar las repeticiones por el peso que levantaste cada repetición. Por ejemplo, pondremos que en el press de banco teníamos 80 kilos y las aperturas 25. 70 kilos por 10 repeticiones de press, 700 kilos por serie. 700 kilos por 8 series al día, por 4 series al día, 2.800 kilos movido cada día. 2.800 kilos por 2 veces a la semana que vas a hacerlo, vas a hacer 5.600 kilos movidos con el pectoral cada semana. ¿Sí? En este caso el volumen de entrenamiento total es de 5.600 toneladas movidas con el pectoral a la semana. De esta manera impresiona más. Aquí creo que está mal, no son toneladas, sino kilos, ¿sí? Aquí se han equivocado, aquí no es. Ah, no, 5,6 toneladas, claro. No 5.600 libras, sino 5,6 toneladas. Está bien, está la transformación a toneladas. ¿Listo? Pero lo podemos poner en 5.600 kilos. ¿Listo? Eso a referencia del volumen. Medir el volumen del entrenamiento con el número de repeticiones se utiliza más para temas de hipertrofia y estética. Sí, esto es porque en estética el peso que se mueve es secundario. Es mucho más interesante saber cantidades de tiempo, baja tensión, están en tus músculos. Sí, en cambio, si tu objetivo es ganar fuerza o tener una condición física mejor, es mejor contar el volumen de tus entrenamientos con el peso máximo movido. Sí. O sea, si yo quiero ganar fuerza, quiero saber cuánto estoy alzando de peso a la semana. Ahora, si yo quiero ganar hipertrofia, que no me interesa saber el peso, sí, quiero saber cuántas repeticiones estoy haciendo, ¿no es cierto? A la semana, y de pronto ir subiendo un poco el peso y bajando las repeticiones. En este caso, el peso sí es importante. El peso que mueve es lo que te dirá si progresas o no. Así que saber si has movido más peso al terminar la semana o no es lo que te dirá si esa semana ha progresado o no lo has hecho. ¿Listo? ¿Cómo medir el volumen de entrenamiento? Para medir la cantidad total de actividades realizadas del volumen de entrenamiento, los indicadores más comunes son tiempo y distancia. Sí, números de series, repeticiones o kilos levantados. Estas son las parámetros que podemos tener para saber o calcular el volumen, ¿no? Hola equipo, un día más en el canal de Batman Science. Hoy vamos a hablar del volumen de entrenamiento, que es algo que me habéis pedido bastante, y no solo el volumen de entrenamiento, sino cómo encontramos nuestro volumen de entrenamiento óptimo para progresar y ganar masa muscular. Entonces, este vídeo va a tener bastante chicha teórica, también veréis después imágenes de cómo voy entrenando y todo eso, así que no os lo perdáis, estad atentos y atentas porque yo creo que os va a gustar bastante y sobre todo que va a ser muy práctico y aplicable en vuestros entrenamientos. Así que vamos a darle caña a esto. Close your eyes and leave the world behind you. And in your dreams to fill your mind, I'll find you. I'll hold you in the place where we belong.
es saber qué importancia tiene el volumen de entrenamiento de cara a las ganancias de masa muscular. Hasta ahora, lo que se ha visto en diferentes trabajos es que el volumen de entrenamiento es la variable más importante de todas las demás, que están relacionados con la intensidad, la frecuencia de entrenamiento, la densidad, tiempos de descanso, orden de ejercicios. El volumen de entrenamiento es la variable más importante de todas. Entonces, saber cuál es nuestro volumen de entrenamiento óptimo, pues va a ser una variable clave para progresar. Esto no quiere decir que las demás variables no sean importantes, sino que en un orden de prioridades, lo primero y lo que tenemos que tener en cuenta es este volumen de entrenamiento. De hecho, si vamos al último metaanálisis que ha salido sobre el volumen de entrenamiento, tenéis aquí el forest plot, veis cómo los estudios están a favor de un mayor volumen de entrenamiento para ganar masa muscular. De hecho, lo que se dice en este trabajo es que 9 series por grupo muscular es mejor que hacer menos series por grupo muscular. Lo que pasa es que no han visto si sería mejor hacer más. Entonces, cuando vamos a diferentes trabajos e intentamos ver cuántas series son las interesantes para ganar masa muscular, ninguno de estos trabajos nos dice un número. Sí que es verdad que en trabajos anteriores lo que se ha visto es que un rango de entre 15 y como muchísimo 25 series por grupo muscular es interesante para estas ganancias de masa muscular y se maximizarían aquí. Entonces esto dependería de un montón de cosas, ¿no? Pero entre 15 y 25 series, que es lo que yo también muchas veces suelo recomendar. Pero claro, esto no siempre es así y no podemos seguir esto de 15-25 ni para todos los grupos musculares, ni para todas las personas, ni para nada. Es un valor orientativo y ya está. Cuando hablo de series por grupo muscular, hablo de series por grupo muscular a la semana, pero luego también tenemos que tener en cuenta que en el mismo día, o sea, X series por grupo muscular al día, es interesante controlar también, porque lo que se ha visto también es que si nos pasamos de cierto número de series, pues al final no va a haber tantas ganancias y vamos a tardar más en recuperarnos, que es lo que veíamos con la frecuencia de entrenamiento. Vale, pues se han hecho trabajos que están orientados al, no sé si conocéis, el entrenamiento alemán, que es un entrenamiento de alto volumen, que sería hacer 10 series de 10 repeticiones por ejercicio. Bueno, pues en trabajos como este de aquí, lo que se ha visto es que con la mitad de volumen de entrenamiento por ejercicio, las ganancias son muy similares. Hacer 5 series de 10 repeticiones es igual de interesante que hacer 10 series de 10 repeticiones. Vale, aquí tenemos que coger estos resultados con pinzas, porque directamente estos grupos se pasan X semanas haciendo esas 10 series de 10 repeticiones. ¿Qué pasa? Que va a llegar un punto en el que este volumen de entrenamiento cumulativo de semana tras semana va a hacer que no se mejore más, incluso que sea más perjudicial. Entonces, como ya hablamos en vídeos anteriores, es interesante que haya una sobrecarga progresiva, que semana tras semana se vaya aumentando este volumen de entrenamiento, cosa que en este entrenamiento tipo alemán no se hace y puede que por ello los resultados no sean favorables. Esto directamente nos lleva a entender un concepto popularizado por el doctor Mike Israetel. Entonces todo lo que yo hable a partir de aquí serán conceptos que se los he cogido a Mike Israetel y os los estoy transmitiendo, aparte de algunas pajas mentales que yo me he hecho para intentar completar esto, ¿no? Bueno, este concepto es el del MRV, que es el máximo volumen recuperable. ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto quiere decir que nosotros tenemos un techo límite de volumen de entrenamiento del que nosotros nos podemos recuperar. O sea, un volumen de entrenamiento máximo que nosotros metemos y nosotros nos recuperamos. Si excedemos este techo límite o el MRV, nosotros no vamos a poder recuperarnos y entonces las siguientes sesiones se van a ver perjudicadas. El problema está aquí en que si siempre estamos cerca del MRV, del volumen máximo recuperable, va a haber fatiga cumulativa, como en el estudio que hemos visto de entrenamiento alemán, y esta fatiga cumulativa va a hacer que tampoco mejoremos mucho. Entonces, manejar este concepto de MRV es interesante para después hacer una progresión siguiendo el principio de sobrecarga progresiva, llegar a un punto en el que nosotros metamos este MRV o incluso excederlo un pelín y después recuperar. Entonces aquí vemos la importancia que tiene el MRV, pero también es muy difícil encontrar cuál es este MRV. O sea, podemos hacer esta O invertida y decir, bueno, pues podemos meter más series, va a llegar un punto en el que son las series óptimas y si metemos más, pues no vamos a mejorar tanto, incluso vamos a empeorar. Eso es fácil decirlo, pero ¿cómo encontramos ese volumen óptimo o cómo encontramos este volumen máximo recuperable?
Pues esto, como va a depender de tantos factores, es muy difícil. Los factores que van a condicionar este MRV son los siguientes. El más importante es el factor genético. Habrá personas que de por sí van a tolerar más volumen de entrenamiento, que pueden meter mucho más volumen de entrenamiento que otras personas. Y esto es un factor genético y ya está. Luego, por otro lado, tenemos el descanso. Cuando nosotros estamos descansando poco, el volumen máximo recuperable desciende. Nosotros tenemos que meter menos series de entrenamiento porque si metemos más no nos recuperamos y entonces el rendimiento se ve perjudicado. Y esto está relacionado con el sueño, ¿no? Personas que no pueden dormir mucho o personas que ya de por sí tienen una actividad bastante intensa por el trabajo, en el día a día, y entonces ya están reventados o ya están reventadas, entonces este MRV desciende. Luego, por otro lado, la nutrición. Si estamos en un superávit calórico, el MRV aumenta, nosotros podemos meter más volumen de entrenamiento, nos vamos a recuperar mejor si comemos bien. En cambio, si estamos en un déficit calórico, el MRV desciende. Esto quiere decir que nosotros no podemos meter tanto volumen de entrenamiento porque si no, no nos recuperamos para las siguientes sesiones. Luego tenemos el estrés, situaciones estresantes van a hacer que el MRV descienda. El tipo de fibras musculares, personas que tengan una predominancia en ciertas fibras musculares, como pueden ser fibras lentas, van a poder meter más volumen de entrenamiento. En cambio, esto también se ve afectado en cuanto a diferentes grupos musculares. Habrá ciertos grupos musculares que van a tolerar más volumen de entrenamiento y otros grupos musculares que van a tolerar menos volumen de entrenamiento. Y luego también la edad. La edad es otro factor importante. Nosotros cuando ya tenemos o llegamos a los 45 años, 50 años, estas personas no van a poder meter tanto volumen de entrenamiento porque no se van a poder recuperar. Esto está relacionado con ciertas hormonas que ya no van a estar en su punto álgido. Entonces, que hay muchísimos factores que van a condicionar este MRV. Entonces, es muy difícil decir que mi MRV es tanto y ya está. No, porque dependiendo en qué momento de mi vida esté, pues este MRV va a fluctuar. Va a ser mayor, va a ser menor y esto es un punto condicionante muy importante. Entonces, no os asustéis. A continuación vamos a ver cómo encontrar nuestro MRV, cómo encontrarlo. Es importante matizar que esto es una aproximación hacia lo que nosotros podemos tolerar, pero que es cambiante porque tenemos muchos puntos que van a condicionar este MRV. Entonces, es imposible saberlo a ciencia cierta. Y es muy difícil hacer estudios que comprueben cuál es el volumen máximo recuperable porque, como veis, hay muchas variables que afectan. Pero es interesante saber o encontrar este punto mediante ciertas aproximaciones prácticas. Entonces, vamos a verlo ahora. Vale, el primer punto de todos es que el volumen máximo recuperable nos está diciendo que es el volumen máximo el que nosotros nos podemos recuperar. Esto quiere decir que si nosotros de una sesión que trabajamos, por ejemplo, el pectoral, a la siguiente sesión que vamos a volver a trabajar el pectoral, o a la siguiente sesión fuerte que vamos a volver a trabajar el pectoral, si no nos hemos recuperado, quiere decir que ya hemos excedido ese MRV. Eso es lo primero de todo. Entonces, ahora lo que tenemos que saber es cómo sabemos si nosotros nos hemos recuperado o no de una sesión a otra. 1. Las sensaciones que tenemos entrenando y 2, el rendimiento entrenando. Si nosotros vemos que el rendimiento ha descendido, quiere decir que no nos hemos recuperado. Y si nosotros, cuando volvemos a hacer la siguiente sesión, estamos que tenemos un daño muscular increíble, que las sensaciones son malísimas, pues eso también nos está dando otra pista de que seguramente no nos hayamos recuperado. Vale, aquí lo que Mikey Slater propone es lo siguiente, y es que semana a semana se vayan añadiendo de 1 a 2 series por grupo muscular. Entonces vamos añadiendo 1 a 2 series por grupo muscular, nos vamos acercando más a un carácter de esfuerzo máximo, dejando menos repeticiones en recámara, y después de estas 3, 4, 5 semanas va a llegar un punto en el que ya el rendimiento va a caer. Entonces vamos anotando cuántas series hemos hecho por grupo muscular semana tras semana. Después, en el siguiente mesociclo vamos a empezar por 1 o 2 series más que el mesociclo anterior y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ir añadiendo semana tras semana de 1 a 2 series, vamos a ir anotando y cuando caiga el rendimiento cortamos. Esto lo podemos complementar con una escala de esfuerzo percibido, RPE, y es que después de cada sesión por grupo muscular o después de las series que hayamos metido en ese grupo muscular, vamos anotando cuánto nos ha costado del 1 al 10. En el momento en el que ya nos esté costando entre un 9 y un 10 la sesión, es que estamos cerca de ese MRV. Entonces nosotros vamos anotando todo. Imaginaros que esa última semana del primer mesociclo, cuando llevábamos esas 25 series, ya nos da 9-10 en el RPE. Estamos viendo que aquí está el MRV de este mesociclo. Entonces, luego también es interesante ver desde una sesión a otra sesión cuánto nos cuesta recuperarnos. O sea, por ejemplo, nosotros hemos metido nuestra sesión fuerte de pectoral el miércoles. Luego,
vamos a meter el sábado otras pocas series de pectoral, del miércoles al sábado vamos anotando cuánto nos hemos recuperado del 1 al 10 y luego al próximo miércoles cuánto nos hemos recuperado del 1 al 10. Si nosotros ya estamos viendo que nos estamos recuperando muy poco y nos está costando mucho, es que seguramente estemos en ese MRV. Entonces, aquí la clave está en apuntar el rendimiento. ¿Cómo apuntamos esto? Pues el peso que vamos moviendo, el número de repeticiones que hacemos, el número de series que hacemos. Y luego también apuntar las sensaciones en cada entrenamiento. Entonces, una vez tengamos todo esto, pues podemos ir aproximándonos a este MRV. Luego también, como había tantos factores que afectaban en este MRV, pues habrá mesociclos en los que no estamos en una buena situación y va a caer. Pero bueno, tenemos en cuenta y sabemos que no estamos en una buena situación. Entonces, no vamos a pensar que este MRV es nuestro rango medio, digamos, de alguna manera. Como ven, la cantidad de volumen que uno puede mover o hacer es discutible, ¿no? Siempre va uno a un gimnasio y le dicen haga 4 de 10, 5 series de 10, 6 series de 12, ¿cuál es la mejor serie? 4 series de 8, 4 series de 25. En realidad no hay una serie específica para decir cuál es la mejor. Lo que sí debemos ir es, de alguna manera, enseñar a nuestros estudiantes y a nuestros entrenados y nosotros, si estamos haciendo un entrenamiento personalizado, ir anotando la cantidad de actividades, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, en 30 segundos, por ejemplo, yo tengo unos entrenamientos personalizados con muchachos de baloncesto. Comenzamos con, en 30 segundos, 12 flexiones de codo. Hoy ya hacen 25. Yo sé que tienen una mayor cantidad de volumen, ha mejorado en su volumen de fuerza y también sé que ha mejorado también en sus capacidades de resistencia, ¿no es cierto? Ahora pueden hacer más flexiones de pecho, que se llamaba, o flexiones de codo, en el mismo tiempo. Entonces, tiene que todo ser medible. No es que sea medible, no quiere decir que sea igual para todos, ¿sí? Y eso no quiere decir que esté bien o mal. Simplemente que tenemos que tener parámetros, ir midiendo y ir contando la cantidad de volumen dependiendo de lo que yo quiera. Si yo quiero que sea más fuerte, ver el volumen de peso que va alzando a la semana o al mes. Y en el caso de los culturistas, ver la cantidad de volumen de repeticiones que hace para ver si es que le está haciendo efecto o no esa cantidad de repeticiones. ¿Listo? Y también podemos ir midiendo, ¿no es cierto? De pronto viene el entrenado y me dice, profe, pero si no he subido nada. Sí, pero estabas en un entrenamiento de 10 repeticiones, 5 series de 10 repeticiones, y hoy haces 5 series de 8 y ya no avanzas. Y con el mismo peso. O sea, no has subido el peso. Entonces, eso tenemos que ir nosotros de alguna vez midiendo así de forma fácil, ¿no? Tenemos que hacer mucho test. Y también, al final, si yo puedo hacer un test de RM, ¿no es cierto? A ver si es que él ha subido de alguna manera su fuerza. Entonces, ¿cómo se les explica a los entrenados? Cuando yo tomo un rango de velocidad y veo que el muchacho me está haciendo más tiempo del que hacía, no está entrenando bien, no se está alimentando, se está trasnochando, mil de factores que pueden hacer. Entonces usted le dice, ¿no? Fumas, tomas, no duermes, comes mal. Entonces, si alguno de esos factores comienza a ser, sí, profe, me estoy durmiendo 2 de la mañana, obviamente va a bajar su nivel de resistencia o de capacidades físicas. Vamos a ver la intensidad. Ahora, la intensidad del entrenamiento es el criterio de la carga que controla la potencia, la especificidad del estímulo sobre el organismo. O la medida de esfuerzo que comparte el trabajo desarrollado durante el entrenamiento. Otros autores definen esta variable como el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio o actividad de entrenamiento en cada unidad de acción. El esfuerzo como intensidad es el grado real de exigencia demandado al tipo de fisiológica, técnica, emocional en relación con las posibilidades actuales del sujeto. La intensidad de entrenamiento como componente de dosis de ejercicio o carga externa debe ser cuantificada o expresada a través de distintos indicadores según el tipo de modalidad o ejercicio realizado. Vamos a ver en qué se basa la intensidad. Cuando ha sido,
Cuando estás haciendo actividad aeróbicas como caminar, andar o en bicicleta, la intensidad del ejercicio se correlaciona con la dificultad de la actividad implicada para ti. La intensidad del ejercicio también refleja en la respiración y la frecuencia cardíaca, en el hecho de si estás sudando o qué tan cansado tienes de los músculos. Hay dos maneras básicas de medir la intensidad del ejercicio. ¿Cómo te sientes? Sí, la intensidad del ejercicio es una medida subjetiva de la dificultad de la actividad física implicada para ti, es decir, el esfuerzo que percibes. El nivel de esfuerzo que percibes puede ser diferente al que otra persona siente al hacer el mismo ejercicio. Por ejemplo, una carrera intensa para ti quizás es un ejercicio liviano para otra persona que tiene un mejor estado físico. Por ejemplo, si usted comienza a trotar o a correr y comienza y puede decir una palabra completa, ¿cómo te sientes? Muy bien, me siento bien. Quiere decir que usted está trabajando en un 60 o 70%. Ahora, si usted está trotando y le preguntan cómo está, es que sí, estoy un poco mejor. Comienza a entrepausar, quiere decir que está trabajando sobre un 75, 80 o 85%. ¿Por qué razón? Su respiración y su frecuencia cardíaca evita que diga una frase seguida. Y esa es una forma de medir y una forma muy al ojo, como podríamos decirlo, ¿no es cierto? Testeando cómo usted está físicamente, ¿no es cierto? Cuando uno le dice al muchacho, pero si no corres, no, si estoy corriendo, mire, no estás, tienes que hacer un sprint. No, yo sí estoy haciendo, no está haciendo un sprint. Porque cuando le pregunta al otro, haz un sprint, sí, profe, déjeme descansar. Ah, usted sabe que está haciendo un sprint. Entonces, es testeable esto, ¿no? Depende en las actividades, por ejemplo, aeróbicas. Tu frecuencia cardíaca ofrece una visión más objetiva de la intensidad del ejercicio. En general, cuanto más alta sea la frecuencia cardíaca durante la actividad física, mayor será la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver, profe Melkin Jiménez, ¿cuál sería la frecuencia en reposo normal de una persona, más o menos? No, está el profe Elian Manzaba. Buenos días, profe. ¿Cuál será la frecuencia cardíaca estándar de una persona, de una frecuencia cardíaca en reposo? ¿Sí se me escucha, chicos? Sí estoy, pero no me acuerdo, no sé. Profe. 80, profe. Ya, entre 70 y 80 es la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Base, entre 70 y 80, ¿no es cierto? 60, 70, 80, por ahí está, aunque 60 ya es una persona que hace actividad física. Carapaz, 40. Ya, vea, esa es una máquina de hacer actividad física, de hacer ejercicios cardiovasculares. También creo que 40 tenía Jefferson Pérez, eso ya es El cosa corredor seria. en negrito de como es, él tiene 36, el más bajo. Ya, entonces, pero eso ya es cosa de otro mundo, ¿no es cierto? Eso ya... Usain Bolt, ya, entonces, pero nosotros sabemos que entre 70 y 80 está la frecuencia cardíaca base, ¿no es cierto? Cuando yo llego a 90, 130 pulsaciones, sabemos que estamos en un término de ejercicio medio, ¿no? Pero si sabemos que está a 180 pulsaciones por minuto, ya sabemos que la intensidad de ese ejercicio está alto. ¿Cuál es el umbral aeróbico? ¿Quién me puede decir? Según la frecuencia cardíaca, ¿cuál es el umbral aeróbico? ¿Quién se acuerda? 120. 80, 120 es la normal. Pero esa es la presión arterial. Pero yo lo que estoy hablando es de el umbral aeróbico. Profe William Aguinzaca, a ver, el umbral aeróbico, ¿usted se acuerda?
130 latidos por, ¿cómo es, profe? 130 es el primer umbral, Ya, la pero primera en zona de entrenamiento. Perfecto, pero yo debo tener un porcentaje de eso. Del 1 al 100, el 50% es una actividad que no genera ningún cambio fisiológico. Desgaste. Ya, una adaptación, podemos decirlo. ¿Desde qué porcentaje es el umbral aeróbico y desde qué porcentaje es el umbral anaeróbico? Aeróbico del 60 al 70. Del 60% al 75. 75 ya es mixto, ¿no? ¿Ya? Y desde el 80 o del 75 en adelante, ¿no es cierto? 75 a 90 y más, y es una actividad anaeróbica. Entonces, ¿cómo yo sé qué tan intenso está un ejercicio? Yo debo saberme de memoria los porcentajes del umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, ¿no es cierto? Si yo quiero bajar de peso, ¿no es cierto? Quiero hacer actividades aeróbicas, quiero bajar triglicéridos, colesterol y grasa corporal, debo estar entre el 60 y 75% de mi frecuencia cardíaca máxima. Pasado de eso, el ejercicio se volverá más intenso, porque entre el 60 y 75 será una actividad baja y moderada, ¿sí? Y pasado el 75 será una moderada alta, ¿sí? Entonces, yo sabré en qué clase de intensidad estoy. ¿Sí? Entonces, yo puedo medir la actividad cardíaca, sí, la frecuencia, dependiendo de la intensidad, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, no hay ninguna pregunta. Ya, entonces, ¿cómo sabemos la intensidad de la actividad cardíaca? Sabiendo dónde está el umbral aeróbico y dónde pasa de ser aeróbico a anaeróbico. Intensidad del ejercicio moderado. La actividad moderada se siente un poco difícil. Estas son algunas pistas que indican que la intensidad del ejercicio que realiza es moderada. Tu respiración se acelera, pero no te quedas sin aliento. Sudas poco después de aproximadamente 10 minutos de actividad. Puedes seguir una conversación, pero no puedes cantar. ¿Listo? Perfecto. Ahí estamos moderados. Para entender la intensidad del ejercicio, la actividad vigorosa se siente desafiante. Estas son algunas pistas que indican que la intensidad del ejercicio que realizas es alta. Tu respiración es profunda y rápida. Sudas después de solo unos pocos minutos de actividad. No puedes decir más de unas pocas palabras sin hacer pausas para respirar. Puedes calcular la frecuencia cardíaca máxima resultante de 220, por ejemplo, si tienes 45 años de edad, restando 220 menos de edad. La frecuencia cardíaca máxima será de 175. Este es el promedio máximo de veces que tu corazón debe latir por minuto durante el ejercicio. ¿No es cierto? Por ejemplo, profe Melanie, usted tiene aquí, según el ejemplo, 175 pulsaciones por minuto de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo yo haría para sacar el 60%? Con la fórmula de Carbonet. Con la fórmula de Carbonet, ahí está la fórmula, ¿no? Ahí les he puesto la fórmula para que ustedes vean, ¿no? Que dice frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca total, ¿no? Que en hombres es 220 y en mujeres 226 menos la edad. Menos la frecuencia cardíaca en reposo por el 0,6 si va a sacar el 60%, más la frecuencia cardíaca en reposo. Esta fórmula de Carbonet nos va a dar la cantidad de intensidad o de frecuencia cardíaca a la que yo quiero llegar según la actividad física, ¿no? Según el porcentaje. Entonces, intensidad moderada del ejercicio del 50 al 70%. Hablamos de que el 75 ya es mixto. Y la intensidad de ejercicio vigorosa y fuerte del 70% en adelante. ¿Ya?
También puede usar estos pasos para revisar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Detente solo un momento y te puedes tomar las pulsaciones por minuto. Sí. ¿En qué arteria podemos tocarnos? ¿Cómo se llama la arteria en que nos tomamos el pulso? ¿Quién sabe? Carótida. Las carótidas. ¿Dónde más nos podemos tomar el pulso? En la muñeca, en la ingle, en el tobillo, en la axila. Y detrás de la rodilla. Detrás de la rodilla. La zona poplitea. Poplitea, tenemos subescapular, tenemos radial, tenemos las carótidas, ¿no es cierto? Eso como entrenadores debemos sabernos por cultura general y porque debemos sabernos, no solo por cultura general, dónde nos podemos tomar el pulso, ¿no es cierto? No nos podemos tomar el pulso con el pulgar. No. No, ¿no es cierto? Tiene su propio latido. Tenemos que usar 2 o 3 deditos. Y las carótidas están a los 2 lados de lo que llamaríamos en los hombres la manzana de Adán. En cualquiera de los 2 lados. Si entonces tomamos 15 segundos, la cantidad de pulsaciones, las multiplicamos por 4 para ver cuánta es mi frecuencia cardíaca en reposo. Por ejemplo, vamos a hacer una pruebita ahorita. Para los que... Listo, yo voy a contar hasta 3 y ustedes se toman las pulsaciones y cuando le diga que pare, me dicen cuántas pulsaciones tiene. ¿Listo? 1, 2, ahora. ¿Cuántas tienen? 21. 21. 17. William, 27. 20. Listo, yo tuve 22. Entonces, esa es mi frecuencia cardíaca, ¿no? Yo ya aquí tengo un cuadrito también, ¿no es cierto? En la que puedo ver una forma de hacer actividades, ¿no es cierto? Dale 3 series de 12 repeticiones. Dale 4 series de 6 repeticiones. Todos hemos escuchado o seguido esto en el gym, pero te has puesto a pensar, ¿de dónde viene el trabajar con 6 o 12 repeticiones? ¿Por qué esas cantidades? Amigos, todos sabemos que el entrenamiento con pesas es una herramienta necesaria para la construcción de músculos grandes y fuertes. Sin embargo, para lograr que estos se puedan desarrollar al máximo, no solo basta con ir al gym, levantar unas cuantas mancuernas y listo. Hay que entender que si queremos sacar el máximo provecho al gym, necesitamos de aprender a estructurar nuestro entrenamiento. Para poder hacer esto, es importante entender al 100% las variables de entrenamiento, que dentro de todas estas, las 3 en las que más nos debemos de enfocar son la intensidad, el volumen y la frecuencia. Estas 3 son las que realmente construyen un programa de entrenamiento, y dependiendo de tus objetivos, horarios y preferencias a la hora de entrenar, puede variar mucho la forma en la que se pueden combinar para optimizar tu progreso. En este video nos toca hablar de la intensidad, esta variable es responsable de la cantidad de repeticiones que tienen los programas de entrenamiento. Vayamos a ello. EON Protein, a base de amaranto, le brinda a tu cuerpo todos los elementos necesarios para moverte y mantener el balance entre... El peso que podamos levantar en un ejercicio determinará la cantidad de repeticiones que podamos hacer. Si trabajamos con un ejercicio, determinará la que trabajamos en el gym. La intensidad, dicho de forma muy simple, es la carga o peso con la que trabajamos en el gym. El peso que podamos levantar en un ejercicio determinará la cantidad de repeticiones que podamos hacer. Si trabajamos con un peso muy elevado, solo seremos capaces de hacer pocas repeticiones, mientras que si trabajamos con un peso bajo, podremos sacar más repeticiones. Decidir la carga con la que trabajaremos en nuestro entrenamiento dependerá directamente del objetivo que tengas, en donde los principales siempre suelen ser ganar fuerza y ganar masa muscular. Principio de especificidad. Lo primero que es importante de entender es algo conocido como el principio de especificidad, que básicamente dice que con el fin de lograr un objetivo específico necesitamos entrenar especialmente para ello. Por ejemplo, si quieres ser bueno levantando cosas pesadas, entonces tienes que acostumbrarte a levantar cosas pesadas. O por el otro lado, si quieres ser bueno corriendo largas distancias, tienes que entrenar para correr largas distancias y aguantar. Sin embargo, este principio no está directamente relacionado al objetivo de ganar masa muscular,
por lo que no existe un entrenamiento exacto o perfecto para lograrlo. Es decir, se puede ganar masa muscular trabajando tanto con cargas pesadas como moderadas o ligeras, por lo que no te tienes que casar con un rango de repeticiones exacto, caso que en un powerlifter no aplica. A él de nada le servirá entrenar haciendo 50 repeticiones si en sus competencias solamente le piden una. Por lo que si tú eres una persona que ve el entrenamiento de gym como algo así, olvídate de esto. Los estudios muestran aumentos de masa muscular muy similares en todos los casos, ya sea que entrenes con 2, 10 o 24 repeticiones. Entonces, ¿por qué se suele utilizar los rangos moderados? La cuestión importante aquí es la eficiencia a la hora de entrenar. Si solo nos enfocamos en trabajar con cargas ligeras, debido a que cada repetición da un aporte muy pequeño de esfuerzo, para realmente lograr un estímulo muscular, tendríamos que estar llegando al fallo en cada serie, momento en donde apenas estaríamos utilizando todas las fibras musculares. Sin embargo, los estudios muestran cómo al hacer esto, en cada serie, de cada ejercicio, las personas han mostrado un disconfort muy elevado, y hay gran incidencia en gente vomitando después de los entrenamientos. Y por el otro lado, si solo trabajamos con cargas elevadas, a pesar de sí mostrarse el mismo desarrollo muscular y mayor fuerza, en un estudio el Dr. Schoenfield mostró cómo en el grupo de personas que solo entrenaban pesado, los entrenamientos eran mucho más largos porque se requería mayor descanso. Las personas experimentaban más dolor de articulaciones y cansancio, y hubo muchas personas que se retiraron debido a lesiones. Entonces, ok, a pesar de que sí se ha mostrado que entrenar con ambos rangos produce un crecimiento muscular similar, ninguna de las dos termina siendo tan cómoda como mantenerse en un rango moderado, ya que si trabajamos en el rango de 6 a 12 repeticiones, estamos moviendo pesos moderadamente elevados, con lo que también podemos ir ganando fuerza. Se requiere de menos tiempo de recuperación que entrenando pesado, por lo que las rutinas son más cortas. No se tiene que llegar necesariamente al fallo para estimular lo suficiente el músculo, a diferencia de entrenar con cargas ligeras. Tenemos menos capacidad de lesionarnos o lastimarnos las articulaciones. Tenemos un balance muy bueno entre tensión mecánica y estrés metabólico, mecanismos de la hipertrofia. ¿Cómo medir la intensidad? Ahora, ok, ya entendimos sobre los rangos de repeticiones y sus ventajas, pero ¿cómo saber realmente el peso con el que debes de trabajar una serie? Una de las formas más comunes de medir la intensidad es con el porcentaje de una repetición máxima. Esto consiste en buscar el peso máximo que eres capaz de mover en un ejercicio sacando una repetición. Si por ejemplo te pruebas en press de pecho y consigues hacer una repetición con 100 kilos, este será tu 1RM. Conociendo este número, se podrán utilizar tablas de comparación, válidas para la mayoría de personas. Si por ejemplo 100 kilos es tu 1RM, siguiendo la tabla, con 80 kilos podrías sacar alrededor de 7 a 8 repeticiones antes de fallar. Sin embargo, no siempre es recomendable calcularlo así, especialmente para novatos, debido a que el usar tu máximo esfuerzo podría llegar a ser peligroso y te podrías lastimar, por lo que otra alternativa es usar alguna fórmula para calcularlo, como la de Bersicki. En este caso, tú puedes agarrar un peso X, por ejemplo 75 kilos, y darle una serie hasta el fallo. Si pudiste hacer 10 repeticiones antes de fallar, puedes calcularlo con esta fórmula, y podrías así conocer tu 1RM, lo que nos daría 100 kilos. ¿Por qué es importante entender el RM y aplicarlo? Entender esto es una de las cosas que más importan a la hora de entrenar, ya que si conoces tu máxima capacidad de trabajo, puedes realmente planificar un entrenamiento a partir de esto. Si por ejemplo quieres trabajar en un rango de 6 a 12 repeticiones y sabes que tu 1RM son 100 kilos en press de pecho, siguiendo la tabla, sabes que más o menos deberías trabajar con pesos entre 70 a 80 kilos. Si un día quieres entrenar para fuerza, sabes que puedes hacerlo entre 85 a 100 kilos. Teniendo ese entendimiento sobre tu capacidad, puedes ir trabajando para mejorar en estos pesos. Buscar esta progresión es vital para no estancarse y seguir haciendo crecer los músculos. En cambio, si simplemente vas por la vida sin conocer tu máximo potencial o RM y te la vives entrenando sin organización, ¿en qué momento vas a buscar o tener esos nuevos estímulos necesarios para progresar? Recuerda que la planificación es clave. Entonces, ¿qué podemos concluir de la variable de intensidad? Nea, muéstranos un resumen de la información. La variable de intensidad hace referencia a la carga o peso con el que trabajamos un ejercicio. Si queremos ser más fuertes, hay que enfocarnos en trabajar a bajas repeticiones. Pero si queremos ganar masa muscular, podemos entrenar con cualquier rango que queramos, solo que el rango más eficiente es el moderado. Una recomendación general es hacer un 60 a 75% de tu trabajo en este rango y llenar lo restante de una combinación de trabajo de fuerza y resistencia muscular. Es importante tener un punto de partida como lo es el RM. Si no sabes tu máxima capacidad de trabajo, difícilmente tendrás tu entrenamiento organizado, por lo que será muy difícil ir progresando.
Una recomendación para este último punto es dedicarle algunos entrenamientos a los cálculos de RM mínimo en los ejercicios básicos. Conociendo los pesos con los que debemos de trabajar, podemos planificar nuestra rutina para tratar irlos mejorando y mantener el principio de carga progresiva. Hasta aquí el video de la semana, amigos. Esperamos que haya sido de mucho tiempo. Listo, como podemos observar, sí, la intensidad se la puede medir en la parte aeróbica por la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Para saber en qué rango de frecuencia aeróbica estoy. También la puedo medir en la parte anaeróbica por el peso, ¿sí? ¿Cuánto peso voy a alzar? Esa es la intensidad. Si alzo 10 libras, menos intensidad. Si alzo 100 libras, más intensidad. Ahora, en actividades, por ejemplo, de carreras, ¿cómo yo podría, por ejemplo, cómo podríamos, Alexander Poveda, profe Alexander, cómo podríamos en una actividad, por ejemplo, yo quiero que alguien gane velocidad, ¿cómo yo aumento la intensidad de ese ejercicio? Yo quiero que él gane velocidad y voy a hacerle correr 20 metros. ¿Cómo hago que gane mayor intensidad de ese ejercicio? ¿Cómo lo puedo hacer? Nuestro profe, profe Omar Tuapanta, ¿cómo yo haría un ejercicio que me gane, si yo hago que una persona corra 20 metros, sí, yo quiero que ese ejercicio se vuelva más intenso, ¿qué modificaría? ¿Sí se me escucha, chicos? Podría ser el desnivel, profe. Podría ser el desnivel, ¿no es cierto? Yo le voy a hacer que haga 20 metros en subida. Perfecto, hay más intensidad. ¿Cómo otra forma más puede ser si estamos en plano? Amarrarle una llanta. Aumentando peso. Paracaídas. Perfecto, un peso paracaídas. ¿Cómo otra forma más? No tengo ni peso ni paracaídas. ¿Cómo aumento la intensidad de ese sprint? Simplemente generando más velocidad en oscilación de los brazos y piernas. Puedo hacerlo correr con las rodillas levantadas a máxima velocidad durante 10 segundos y que los otros restantes vaya moderando, ¿no? Moderada intensidad, moderada intensidad, moderada intensidad. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la intensidad, la cantidad de esfuerzo que yo hago, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos un gráfico que nos va a decir, a mayor volumen, sí, menor intensidad, y a mayor intensidad, menor volumen. Por ejemplo, no puedo hacerle correr a una persona a máxima velocidad 600 metros, ¿no es cierto? Pero sí puedo hacerle correr los 100 y 200 metros planos. Pero sí puedo hacerle correr a alguien a una intensidad moderada 42 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se da la intensidad? En que a menor distancia, mayor velocidad, menor tiempo, mayor intensidad. También puede darse con los descansos, ¿no es cierto? Hago que corra los mismos 20 metros, pero en vez de darle minuto 30 o minuto para que descanse, le doy 40 segundos o 30 segundos y que vuelva a hacer el pique. Ahí también estoy generando mayor intensidad de trabajo. Y mayor volumen sería darle más tiempo para la carrera, darle más distancia, darle más repeticiones, menos peso. Entonces, ahí ya tenemos la diferencia entre intensidad y volumen. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Profe Melanie, ¿sí está claro? Sí, ya, ok. Ahora vamos a ir al siguiente punto, ¿no es cierto? Al hablar de intensidad nos referimos al aspecto cualitativo, calidad en la carga. Sí, cuando nos decimos volumen a la cantidad cuantitativa, ¿no es cierto?, de cuánto voy a hacer. El número de repeticiones, la velocidad de ejecución, la complejidad del ejercicio, la duración de las pausas,
diferenciamos dos tipos de intensidad. Intensidad absoluta será la intensidad máxima que soporte el individuo, siendo este el 100%, ¿no es cierto? Un ERM es de la intensidad absoluta, ¿no es cierto? Y la intensidad relativa, porcentaje al que queremos trabajar en base al interior. Por ejemplo, para indicar que hay que realizar una serie al 80%. Esa sería una intensidad relativa. Generalmente en el culturismo se trabaja intensidades relativas, no absolutas. ¿Listo? O en la musculación. La toma de pulsaciones, podemos ver la intensidad como medimos, la medición de la potencia muy usada en el ciclismo, los ritmos de carrera, cuando un atleta conoce su ritmo, sabe que intensidad equivale a ir a 4 minutos el kilómetro, la medición del ácido láctico en sangre o del consumo máximo de oxígeno, sobre todo en alto rendimiento, y escalas de esfuerzo como la de Borg, ¿sí? ¿No es cierto? La escala de esfuerzo es cómo se siente, profe Melanie, en las abdominales, está fuerte, está suave, está duro, no está muy duro, no puedo. Sí, es una escala que también podemos utilizar generalmente con personas que no son deportistas, ¿no? Gente que va, que quiere que le entrenemos y es una persona que no es deportista, entonces le voy a ir haciendo este test de a poco, ¿no? ¿Cómo te sientes? Porque para una persona 10 abdominales puede ser muy duro. Sí, y para otra 30 puede ser suave, depende de su estado físico, ¿no? Entonces, la duración, ¿a qué se refiere con la duración? La duración de la carga está íntimamente relacionada con el volumen y se define como el tiempo durante el cual el estímulo de entrenamiento tiene un efecto sobre el organismo, ¿no es cierto? En vez de decirle haga 10 a los abdominales, vamos a hacer 15 segundos de abdominales, los que usted pueda hacer. Sí, en 15 segundos. Entonces usted va a ir tomando el tiempo por duraciones, ¿no? Como es lógico, a mayor intensidad del estímulo, menor capacidad para soportar una larga duración. Un trabajo excesivamente largo y de gran intensidad no será útil ya que sus efectos alcanzarán valores límites. Sobreentrenamiento. Si la duración es demasiado corta, puede no llegar a estimular el organismo o no alcanzar el umbral mínimo de excitabilidad, según la ley de umbral de Arnold. O sea, los umbrales, ¿no? Umbral aeróbico o umbral anaeróbico. Si la duración es moderada o normal, hará que se cumpla síndrome general de adaptación, entrado en el organismo en la fase de alarma. Posteriormente se adapta al esfuerzo entrado en un estado de equilibrio con mayor capacidad de esfuerzo. La ley del umbral, ¿sí? Muy débil, óptimo, excesivo. ¿Listo? Entonces, en el umbral óptimo tendremos más o menos del 60 al 75%, 80, y 90, 95, 100 sería una actividad excesiva, ¿no? Todo depende de lo que queramos realizar como actividad física o deporte. Síndromes generales de la adaptación, sí. Se trata de una respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda causa que pone en peligro su equilibrio biológico, ¿sí? Por ejemplo, en el calentamiento, ¿no es cierto? Hacemos una activación, comenzamos y lo que hacemos es una respuesta de adaptación, ¿no es cierto? Adaptarnos para un ejercicio o una actividad más fuerte. La densidad. Vamos a ver qué es la densidad del estímulo. Se caracteriza por la relación que existe entre la carga y la recuperación. Sí, para Grosser, la recuperación puede tener dos funciones en el proceso adaptativo. Primero, para eliminar el cansancio, descanso completo. Segundo, para efectuar los procesos de adaptación, descanso eficaz. ¿Qué es la densidad? Es el descanso o la recuperación. ¿Sí? Es el descanso o la recuperación, la densidad. Cuando nosotros escuchamos densidad o que trabajemos tanto el volumen, intensidad y densidad, se refiere a la cantidad de repeticiones, a la cantidad de peso o de distancias o de velocidad que ocupemos y con el intermedio de los descansos eficaces o reposo de pronto hasta absoluto. ¿Listo? Entonces,
Esa es la relación o lo que se refiere a la densidad. La densidad del estímulo es la relación entre el tiempo del estímulo y el reposo dentro de una unidad de entrenamiento, ¿no es cierto? Hago 10 flexiones de pecho o 10 flexiones de codo y descanso 1 minuto. Ese minuto es la densidad del estímulo, ¿no? La cantidad de descanso del estímulo. La densidad es una característica de estímulo y de duración. La disminución del tiempo de recuperación entre varios estímulos ocasiona fenómenos de acumulación de fatiga, debido a una insuficiente recuperación, originadas situaciones de esfuerzo que modifican algunos aspectos de la especificidad y que, si bien no modifican algunos aspectos de la especificidad y que, si bien no modifican las características anteriormente descritas, permiten variar la eficacia del entrenamiento, ¿no es cierto? Si yo quiero que alguien gane resistencia a la velocidad, le hago que haga un sprint de 8 metros, no sé, que haga un sprint o de 15 metros, regrese, descanse 1 minuto, 8, y luego voy haciéndole descansos más cortos de 30 segundos hasta que él vaya logrando cada vez recuperarse más rápidamente. Denme un segundo, chicos, que no hay nadie en mi casa. Voy a abrir la puerta. 5 segundos. Muchas gracias a la espera, chicos. Entonces, en cuanto a la duración de la densidad del estímulo, ofrece algunos criterios. Por ejemplo, en el entrenamiento de la resistencia a las cargas sin pausas, método continuo de cargas, solo es adecuada para desarrollar la resistencia larga con una intensidad que se halle dentro del rango del techo de oxígeno. Si se desarrolla la resistencia con cargas de mayor intensidad y aplicado a métodos de intervalos, entonces se considera como óptima la densidad del estímulo, de 1 a 0.5 hasta 1,1. Sí, esto de 1 o 0,5 y 1,1 quiere decir que si yo hago un ejercicio de 1 minuto, le doy recuperación de 1 minuto. O si hago actividades de 1 minuto, le doy recuperación 30 segundos. Sí, siendo necesario para comenzar una nueva carga, buscar una frecuencia de pulso que oscile entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Sí, quiere decir que dependiendo de la actividad que hagamos, si hacemos, por ejemplo, un circuito, así hacemos un circuito de 5 estaciones de 20 segundos, ¿no es cierto? Entonces yo he hecho 5 por 2, 10, 100 segundos. Sí, sería 1 minuto, 90 segundos, 1 minuto y medio y un poco más. Yo le tengo que dar, o le daría 1 a 1, ¿no es cierto? Lo que se demoró en el circuito le daría de descanso, ¿sí? Para desarrollar la resistencia a la rapidez, los intervalos que se recomiendan para la recuperación oscilan entre 1 a 3 y 1 a 6. Sí, por ejemplo, yo quiero que sea veloz y hago que pique. Y hago que haga, no sé, 6 piques y se demora 1 minuto. Entonces, yo voy a hacer que él se recupere 3. Y si veo que en 3 no se ha recuperado, 6. ¿Listo? O sea, será la recuperación de 1 a 6. Si se demoró 20 segundos, sí. O 30 segundos, le daré 90 segundos de descanso. Sí. O le daré 180 minutos de descanso si hizo 30 segundos y no se recuperó. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el desarrollo para las actividades de velocidad. Y para el desarrollo de la fuerza y la rapidez con intensidad desde su máximo a lo máximo, se considera óptimo intervalos de recuperación de 2 a 5 minutos. Quiere decir que si yo hago 3 series, ¿sí?, con el 90%, 3 series de sentadillas, con el 90% de mi peso máximo, de mi RM, yo puedo tener un descanso de 2 a 5 minutos para volver a repetir las series. ¿Sí? Entonces, si hago actividades como el culturismo, puedo descansar de 1 minuto a 30 segundos por cada serie. Si hago actividades de velocidad, la relación es de 1 a 3 o de 1 a 6.
Y si hago actividades de fuerza máxima, será la recuperación de 2 a 5 minutos por cada repetición. Por otra parte, Herrera sugiere para el entrenamiento por intervalos las siguientes recomendaciones. Solo mediante una secuencia correcta de las cargas y la recuperación se logra un efecto óptimo de entrenamiento. El intervalo entre las cargas en una unidad de entrenamiento es regularmente largo, tanto mayores sean las intensidades y duración, ¿sí?, del estímulo. En la medida que va aumentando la capacidad del rendimiento, se va reduciendo el tiempo de recuperación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo voy haciendo ejercicios, al comienzo me tomaré un minuto y medio para descansar, y mientras vaya mejorando, iré menorando el tiempo de recuperación. Carga de recuperación son las que garantizan el restablecimiento de las diversas modificaciones que han tenido lugar en el organismo del atleta como consecuencia del proceso de entrenamiento, que se combinan frecuentemente cuando el periodo de preparación es muy largo, que prosigue después de la competencia en ocasiones que tanto el volumen como la intensidad son relativamente bajos en comparación con el nivel de los atletas, que son cargas específicamente de carácter general y que su objetivo fundamental es disminuir la intensidad de los estímulos que producen dicha carga. Todo esto responde a una necesidad biológica del organismo, pues es casi imposible mantener constantemente el organismo bajo influencias de carga y desarrollo de mantenimiento. Sí, o sea, quiere decir que también la recuperación va a basarse después de un gran entrenamiento, después de un periodo de entrenamiento, bajar el nivel de entrenamiento para no dar esa cantidad de estrés excesiva y que vaya a haber un sobreentrenamiento o lesiones posteriores. En relación a este componente, expone los siguientes ejemplos a través de los diferentes métodos empleados. Tipos de entrenamiento y características de descanso. Entrenamiento según el método estándar en cadena, asegurar la regeneración completa en el organismo. Sí, o sea, esperar de 48 a 72 horas para poder volver a hacer un mismo músculo. Entrenamiento según el método de intervalos, deben asegurar el retorno después de los ejercicios de alrededor de 110 y 130 pulsaciones. ¿Sí? Si yo estoy en un intervalo, estoy en 140, 160, cuando ya esté en 110, 130, puedo volver, ya tengo la recuperación. Entrenamiento según el método estándar continuo, no existen descansos. ¿Sí? Hay el ejercicio como en un circuito, no hay descansos. Primero hacemos el circuito y luego descansamos. Entrenamiento para aumentar la fuerza máxima, explosiva y velocidad, recuperación completa o casi completa. ¿Sí? Ya sabíamos que eran de 2, 5 minutos, de 3, 6 segundos, dependiendo de si es velocidad. Completas sería 1 a 3. Incompletas 1, 1 o 1 y medio, ¿no? Entonces, ¿sí está claro esa parte de ahí, chicos? Sí, profe. Y, profe, disculpe, ya estamos sobre el tiempo también. Ya, listo, chicos. Entonces, muchas gracias, chicos. Nos quedamos en la duración y la naturaleza de los intervalos del reposo. Listo, mañana acabaremos con esta clase que tenemos que entrar ya en planificaciones, y eso quiero ir sin retomar la clase anterior. Vamos a ir haciéndolo seguido. Cualquier pregunta, si es posible, hágala durante la clase. Listo, entonces nada más, chicos, que tengamos un buen día. Un buen día. Nos vemos el día de mañana. Y pues nada, solo eso. Un buen día a todos, chicos. Gracias por la atención. Buen día, profe. Gracias.